De todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado, y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos, ni siquiera perdían su respetabilidad. En algunos casos, y eso no les funcionó, porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México, es la honestidad de nuestro pueblo. Pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo. Y no ha podido, porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia. Y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido. Una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. En una conferencia de prensa reciente, el presidente de México abordó una de las reformas más controvertidas y ambiciosas de su administración, la reforma del Poder Judicial. El mandatario afirmó que esta reforma es la que más nerviosismo genera en los mercados debido a su profundo impacto en la estructura del sistema judicial del país. Según el presidente, el Poder Judicial en México está secuestrado y al servicio de una minoría de los de arriba. Criticó duramente a ciertos ministros que a su juicio actúan más como empleados de grandes corporaciones y magnates que como servidores públicos comprometidos con la justicia. Este secuestro del Poder Judicial, argumentó, ha convertido al sistema en un poder faccioso que sirve a intereses particulares y no al bien común. El presidente subrayó que esta situación es vergonzosa y que la corrupción han socavado la integridad del sistema judicial. En sus palabras, el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, por lo cual criticó la impunidad con la que operan los grandes delincuentes de cuello blanco y los corruptos, mientras que los pequeños ladrones son castigados severamente. El mandatario destacó la riqueza moral del pueblo de México, heredada de sus grandes civilizaciones prehispánicas, donde la codicia no era un valor predominante. Según él, estos valores de honestidad y fraternidad han resistido a lo largo del tiempo, a pesar de los intentos de corromper el pueblo mexicano. Pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron. ¿Por qué nos invaden? ¿Qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro. Decían, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y no olvidemos, aunque se esté repitiendo, lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando. A ustedes, oligarcas, lo único que les interesa es el dinero. Su Dios es el dinero. Pero no era así en México prehispánico, y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo, y eso es lo que protege a México, eso es lo que nos da mucha fuerza. Entonces, no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza, no pudieron manteniendo silencio acerca del principal problema de México, sobre todo en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, el problema de la corrupción. Nadie hablaba de eso cuando se dedicaron a saquear a México. Entonces, todavía eso existe y el pueblo quiere cambios, está demostrado, quiere que se vaya purificando la vida pública. Eso fue lo que se manifestó el domingo
Y se alarman los que se sentían dueños de México. ¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces? ¿Y mis magistrados? ¿Y mis ministros? ¿Y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? No estoy generalizando, porque hay muchos jueces, muchos magistrados, muchos ministros, no muchos, pero sí. Hay gente íntegra, honesta. La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, argumentó que el que nada debe, nada teme, y que la elección popular de estos funcionarios judiciales garantizaría un sistema judicial íntegro y al servicio del pueblo. El presidente reconoció que algunos sectores de la sociedad, especialmente aquellos que se benefician del actual sistema, se sienten alarmados por esta propuesta. Sin embargo, aseguró que esta reforma es necesaria para establecer y eliminar el estado de corrupción que prevalece. La justicia está por encima de los mercados, declaró López Obrador, subrayando la prioridad de la justicia sobre los intereses económicos. Además, el mandatario mencionó que la corrupción ha sido el principal problema de México, especialmente durante el periodo neoliberal. Según él, nadie habla de la corrupción mientras se saqueaba el país, pero ahora el pueblo exige. Esta demanda de purificación de la vida pública se manifestó claramente en las recientes elecciones. El mandatario también hizo referencia a la historia de México, recordando cómo los invasores se sintieron atraídos por la riqueza del país, específicamente el oro. López Obrador insistió en que la reforma judicial beneficiaría a todos los mexicanos, incluyendo a aquellos que actualmente se sienten nerviosos. Además, criticó la actitud de los conservadores y sus aliados en el Congreso, quienes han votado en contra de todas sus propuestas. Aseguró que esta resistencia a las reformas es de dominio público y que incluso han intentado censurarlo. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que el pueblo elija a los jueces? ¿A que el pueblo elija a los magistrados? ¿A que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe, nada teme. ¿Que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro, con jueces, magistrados, ministros incorruptibles, que estén al servicio del pueblo y no de particulares? ¿Que no queremos que se establezca un auténtico Estado de Derecho y no un Estado de chueco? Bueno, esto le conviene hasta los de arriba, hasta estos que supuestamente están nerviosos, nada más que son muy conservadores, muy cuadrados. Nos conviene a todos, porque el país está progresando, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción. Y si hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo. Mantener el nerviosismo en los mercados puede generar un impacto. Es que la justicia está por encima de los mercados. O sea, es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia, o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud. Presidente, ya... O sea, son cosas de definición. Más, ¿sí? La gente quiere eso. Yo entiendo, ¿no?, que las cúpulas, pues, de manera irracional, y diría convenenciera, porque podría usar hasta otra palabra más fuerte, pero no piensan en el país. A veces se obnubilan, una especie de ceguera. Y ahí los veo, ¿no?, porque como aquí vienen a informarme de todo el país y es un buen mirador, ahí los estoy viendo, todo lo que hacen. Finalmente, el presidente expresó su satisfacción y la posibilidad de contar los votos en caso de dudas en las elecciones, y extraordinario que contribuiría significativamente a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Con esta reforma judicial, el presidente busca asegurar que la justicia en México sea realmente justa y accesible para todos, eliminando la corrupción y el tráfico de influencias que han perjudicado al país durante tanto tiempo. Cambios.